Relación de la sociología con otra ciencia. La sociología recibe de otras ciencias conocimiento especializado, pero a su vez se diferencia de ella. Antropología. Esto estudia la evolución humana particularizando el elemento cultural. Psicología. Este estudia las acciones de una misma persona. En cambio, la sociología estudia la relación de varias personas. Historia. Este estudia casos particulares. Ejemplo, la Revolución Francesa. Economía. Esto estudia aspectos particulares, producción, distribución, marketing, etc. La sociología estudia la interacción en general. Derecho. Este es un principio de reglas y normas, pero cuando se estudian fenómenos sociales jurídicos, actúa la sociología del derecho. El sociólogo se sirve de todas ellas para realizar la conclusión del estudio en cuestión. Sociología y economía. La economía es la ciencia de las leyes de la producción social y de la distribución de los bienes materiales y las diferentes bases del desarrollo de la sociedad humana. Dentro del sistema de relaciones sociales, la economía solo estudia las relaciones económicas materiales, las relaciones de producción y las leyes que las rigen, dejando a un lado la investigación de las manifestaciones sociales en estas relaciones y la representación de ellas en la conciencia social. Sociología e historia. La sociología explica las leyes generales que describen la evolución humana y sirven como método para la investigación histórica. Así, por ejemplo, la sociología establece la doctrina general de que las formas de gobierno dependen de las formas económicas. El historiador debe buscar y encontrar cada época, relaciones específicas y mostrar su expresión concreta. La historia a su vez facilita material para llegar a conclusiones en sociología y elaborar generalizaciones sociológicas. Sociología y derecho. El derecho es un hecho social que actúa como una fuerza social, moldeándolas bien e interviniendo en ellas como auxiliar o guía según los intereses y valores de cada sociedad. Sociología y política. Permiten conocer la forma en que ejerce el poder, cómo los hombres dirigen a otros en todas las sociedades, con el fin de que cada uno de ellas alcance las metas que se ha propuesto. Por eso estudian las diferentes sociedades, cómo los hombres eligen a sus dirigentes, cómo los ciudadanos participan individualmente y en grupo en direcciones de la sociedad. Sociología y demografía. Al auxiliándose de los censos y estadísticas nos ayudan a entender la distribución del hombre sobre la Tierra, el crecimiento de la población, el desplazamiento de los núcleos humanos, las causas que lo provocan y las consecuencias. Como ciencia social nos proporcionan datos acerca de la repercusión que tienen los componentes del medio físico. Sociología y antropología. La ciencia que estudia al hombre y su evolución. Este estudio se basa en las características y consecuencias físicas del hombre. Existen dos tipos de antropología, social y física. La antropología social y cultural estudia al hombre y su evolución y está muy unida a la sociología. La antropología física se relaciona con las ciencias naturales. Ambas emplean el término cultura, comportamiento común aprendido en comunidad o bien conjunto de signos comunes a un pueblo determinado. Esto quiere decir que cada pueblo tiene sus propias reglas de juego en su sociedad. Augusto Comte es considerado el creador del positivismo y de la sociología. Junto con Auguste Thierry, fue secretario del conde Henry de Saint-Simon durante 7 años y ambos se separaron de él, debido a las muchas discrepancias que surgieron. Después de esta ruptura, Comte inició una etapa que calificó de higiene cerebral para alejarse de la influencia de las ideas de Saint-Simon. Creó la palabra altruismo, en función de lo cual vivió. Dio clases gratis de astronomía, escribió una enciclopedia de varios tomos él solo, todo para mejorar un mundo avaro en el que solo se empobreció. Su filosofía tuvo influencia tal que se fundaron países como Brasil en función de su filosofía, país en cuya bandera se lee orden y progreso. Parte de la triada filosófica de Comte, la influencia de su filosofía está tan entretejida en la vida de los países de los hombres ilustrados que ya no los distinguimos. La forma de ver a la ciencia como una fuente de progreso, la forma en la que organizamos las universidades. Émile Durkheim fue un sociólogo francés. Estableció formalmente la disciplina académica
y junto con Karl Marx y Max Weber es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. Durkheim creó el primer departamento de sociología en la Universidad de Bordeaux en 1895, publicando las reglas del método sociológico. En 1896 creó la primera revista dedicada a la sociología. Su influyente monografía, El suicidio, un estudio de los tipos de suicidio de acuerdo a las causas que lo generan, fue pionero en la investigación social y sirvió para distinguir la ciencia social de la psicología y la filosofía política. En su obra clásica, Las formas elementales de la vida religiosa, comparó la dimensión sociocultural de las vidas de las sociedades aborígenes y modernas, con el que ganó aún más reputación. Durkheim perfeccionó el positivismo que primero había ideado Augusto Comte, promoviendo el realismo epistemológico y método hipotético deductivo. Para él la sociología era la ciencia de las instituciones y su meta era descubrir hechos sociales estructurales. Durkheim fue un mayor proponente del funcionalismo estructuralista, una perspectiva fundacional tanto para la sociología como para la antropología. Según su visión, la ciencia social debía ser puramente holística, esto es, la sociología debía estudiar los fenómenos atribuidos a la sociedad en su totalidad, en lugar de centrarse en las acciones específicas de los individuos. Karl Marx, quien fue discípulo de Hegel, el cual influyó en su sociología, que no es empírica, sino más bien abstracta. Marx, siendo estudiante, redactó artículos en contra de los zares. El embajador ruso consiguió la expulsión de Marx, y este marchó a París y fue acogido por unos obreros. Es aquí donde se marca la sociología marxista. Dejó de ser creyente, dejó la universidad. Estando en París conoció a Engels. Ambos compartieron sus conocimientos. Por presión del embajador prusiano fue expulsado de Francia. En Inglaterra apoyó a la Internacional Obrera y escribió sus grandes obras, una de ellas, El Capital. La sociología marxista es una sociología no académica, es para cambiar la realidad del mundo. Sus características son: es práctica, utiliza el pensamiento para analizar la realidad, su contenido se nutre de la historia, toma como ciencia básica a la economía. Marx es quien más atención dedicó al análisis del agro y de la relación de éste con el resto de la sociedad. Le otorgó un carácter sistemático en cuanto al análisis de la estructura agraria, como en cuanto a las relaciones de ésta con el resto de la sociedad. Marx introduce las figuras del terrateniente, el arrendatario y el proletario rural, así como también las del aparcero y el campesino. Max Weber fue un filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública, con un marcador sentido antipositivista. A pesar de ser reconocido como uno de los padres de la sociología, Weber nunca se vio a sí mismo como sociólogo, sino como historiador. Para él la sociología y la historia eran dos empresas convergentes. Sus trabajos más importantes se relacionan con la sociología de la religión y el gobierno, pero también escribió mucho en el campo de la economía. Su obra más reconocida es el ensayo La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que fue el inicio de un trabajo sobre la sociología de la religión, pero la gruesa recopilación Economía y Sociedad es una suma de ideas y conceptos del autor. Weber argumentó que la religión fue uno de los aspectos más importantes que influyeron en el desarrollo de las culturas occidentales y orientales. En otra de sus obras famosas, La ciencia como vocación, la política como vocación, Weber definió el Estado como una entidad que ostenta el monopolio de la violencia y los medios de coacción, una definición que fue fundamental en el estudio de la ciencia política moderna en Occidente.